Buenas tardes a todas las personas presentes. Em, en esta oportunidad quisiera venir a contarles todo lo maravilloso que tiene mi país, su gastronomía, sus poetas, sus mujeres talentosas y emprendedoras, sus bellezas naturales. Pero las circunstancias me obligan a contar sobre el estado actual debido al desastre sociopolítico. He titulado esto mi presentación: ¿Cómo muere la democracia cuando la libertad académica y la educación están bajo ataque? La crisis en Nicaragua. El Estado es el monstruo más frío entre todos los monstruos fríos, y es frío incluso cuando miente. Y esta es su principal mentira. Yo, el Estado, soy el pueblo. Friedrich Nietzsche. Soy un economista apasionado por la filosofía y académico comprometido con mi tiempo. Em, y con humanismo beligerante decidí defender la libertad académica y el derecho a la educación superior. Por ello, voy a exponerles la fenomenología de una realidad que supera la ficción. Hace poco más de 6 años, la rebelión de abril desenmascaró al leviatán sandinista, del cual no tuvo miramientos en reprimir con dureza la explosión social y la jornada de manifestaciones ciudadanas que eh, demandaban de forma cívica y pacífica bajo el lema trinitario: libertad, justicia y democracia. El uso desigual, desproporcionado e irracional de la fuerza estatal, incluyendo la fuerza letal, cobró al menos 355 víctimas mortales según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. De este total, 27 vidas apagadas eran de niños, niñas y adolescentes. Y 45 vidas apagadas eran de estudiantes de todos los niveles. De 2018 a la fecha, han sufrido detención arbitraria más de 2,000 personas, incluyendo a este servidor, entre los que se cuentan 7 precandidatos a la presidencia, liderazgos políticos, activistas, periodistas, adultos mayores, estudiantes universitarios, académicos, como el profesor Freddy Quesada, actualmente sufriendo detención arbitraria. El Estado Familia ha consolidado un férreo control político sobre el sistema educativo, particularmente sobre la educación superior, ya que la explosión social en abril de 2018 tuvo su núcleo duro en las manifestaciones estudiantiles que sacudieron el statu quo del autoritarismo. Las universidades públicas se han convertido en guaridas de espías y operadores políticos. Las aulas de clases se han vuelto cajas de resonancia de propaganda partidaria. En los recintos universitarios hay símbolos partidarios, hay organizaciones partidarias y hay actividades partidarias. El mérito académico ha sido suplantado por la lealtad política, todo lo cual ha causado una educación de bajísima calidad. La CIDH, ya citada, registra al menos 150 expulsiones académicas injustificadas y fuera de reglamento como represalias políticas. Muchos de estos expulsados buscaron cómo seguir estudiando en universidades privadas que también serían canceladas. Por tanto, estos estudiantes fueron revictimizados. Esto sin contar la desaparición de historial académico de estos estudiantes, como si nunca hubieran pisado una universidad,
y no debemos dejar de mencionar los demás mecanismos de represión que interrumpieron forzadamente el derecho a la educación superior. La dictadura del país centroamericano es enemiga del pensamiento crítico y de la autonomía universitaria al privar a las universidades de su esencia, el ejercicio de las libertades de pensamiento, cátedra y expresión, presupuestos indispensables para un modelo que se acerque al ideal de democracia. El estado actual de las universidades públicas en mi país refleja el estado actual a gran escala de todas las instituciones del país. Las autoridades universitarias en el sector público y la vasta red de operadores políticos retomaron el control de las universidades públicas luego de las manifestaciones ciudadanas a, a costa de sangre y plomo. El Centro Universitario de la Universidad Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de León y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua en el resto del país son órganos de control político fieles al gobierno desde el estudiantado, copartícipe de los anillos de corrupción, del despilfarro de los fondos públicos y de los delitos cometidos en perjuicio de la comunidad académica, especialmente de delitos en contra de las mujeres en la academia. Los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria no son aplicables en un país cuyo régimen político está en metamorfosis hacia uno totalitario. En esta cruzada estatal sin precedentes contra la libertad académica, se ocuparon, confiscaron y nacionalizaron por la fuerza una treintena de universidades privadas, de casi 50 aproximadamente, que existían en el país. Permítame mencionar a la Universidad Centroamericana UCA, el INCAE Business School, la Universidad Paulo Freire y la Universidad Juan Pablo II. De la primera me gradué en la carrera de Derecho, de la segunda conocí su campus Francisco de Sola y de las dos últimas fui docente. Se estima que la población estudiantil a la que se le violó su libertad de elegir su casa de estudios es superior a las 30,000 personas. La reducción del espacio académico, ¿verdad?, se agravó con la cancelación de miles de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Academia Nicaragüense de Ciencias y el think tank Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Todas estas entidades sufrieron una noche de cuchillos largos contra la libertad de investigación y la libertad científica. El extinto Ministerio de Gobernación se encargó arbitrariamente de remitir listas de organizaciones civiles, incluyendo las universitarias, a la Asamblea Nacional, que acata órdenes del Ejecutivo, previa determinación de ilegalizarla con fines represivos, utilizando la ley de agentes extranjeros y la ley contra el lavado de activos y otras leyes de regulación financiera, ya mencionadas por Marta Patricia. No hubo derecho a la defensa, no hubo debido proceso, no hubo recursos legales que valieran, porque el aparato judicial también sigue órdenes del Ejecutivo, como la Asamblea Nacional. Es decir, eso no son poderes, son aparatos del Estado. El Consejo Nacional de Universidades, en la última reforma, pasó de un órgano consultivo y asesor a un órgano rector del sistema de educación superior y se encargó de ocupar e intervenir las universidades privadas con la complicidad de la Procuraduría General y de la Fuerza Policial. Lo mismo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que en lugar de hacer su trabajo, se encargó de pasar recomendaciones, se implicó, ¿verdad?, al pasar recomendaciones de que fueran disueltas estas casas de estudio. La reciente reforma educativa
ha sepultado el principio de autonomía universitaria. Y en la secuencia de arbitrariedades y reformas espurias, se disolvió el Consejo Nacional de Rectores, que era la autoridad en materia de educación superior. Además de eso, se le ha cambiado el nombre a las universidades disueltas. La Universidad Centroamericana UCA ahora se llama, por citar un ejemplo, Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Además de eso, y aquí se entrecruza la persecución académica y la persecución religiosa, se confiscó un activo propiedad de la Compañía de Jesús consistente en una propiedad de 70 hectáreas valorada en 50 millones de dólares aproximadamente. El claustro docente en estas universidades confiscadas está conformado principalmente por simpatizantes fieles al gobierno. El fanatismo llega a un punto en el que los docentes expresan apología del delito, dando su respaldo a la represión. La imposición de este antimodelo de educación superior se va prolongando en la medida en que la filosofía como carrera, como programa de estudios, ha desaparecido por completo, ha sido suprimida de la oferta académica del país. La filosofía en la educación privada no aborda asuntos políticos por temor a represalias y la filosofía como asignatura en el sector público sirve o es utilizada para la propaganda político familiar. La deriva autocrática y el deterioro de la calidad de vida han exacerbado una hemorragia social en un éxodo que se estima en 10% de la población total de Nicaragua, es decir, de, de una población entre 6 millones y medio de habitantes y 7 millones, el 10% ha salido por razones políticas y económicas. Ok, se trata de un efecto expulsión del talento humano y de la mano de obra. Sin libertad e institucionalidad académica no es posible una sociedad democrática. La educación superior, además de capitalizar y tecnificar y formar a los individuos, es factor de crecimiento, progreso y desarrollo de mediano y largo plazo. La dictadura ha puesto en evidencia la incapacidad del sistema interamericano de derechos, el sistema interamericano de evitar y sancionar las violaciones en contra de la ciudadanía, lo mismo en hacer cumplir los compromisos internacionales. La afinidad política del gobierno con Rusia, Corea del Norte y su apuesta en materia económica con China continental no solo consolida alianzas y cierra fila en el tablero geopolítico con regímenes del mismo ADN antidemocrático, sino que está desafiando abiertamente el modelo de vida y el sistema occidental. La profundización de este fenómeno de crisis múltiples, correlacionados y simultáneos provoca grandes flujos migratorios que buscan el norte del continente y exacerban la cuestión migratoria que, con los conflictos en Gaza y Ucrania, provocan tensiones políticas, presión presupuestaria y amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Finalmente, hago un llamado, ¿verdad? Desde Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua, organización que dirijo, hemos ayudado a que 24 jóvenes afectados por esto estudien en Costa Rica y 7 jóvenes los hemos enviado a Rumania, Europa Oriental. También vamos a conseguir 10 becas más para que retomen sus estudios en esto. El llamado, aprovechando la audiencia, es a que las universidades norteamericanas también ofrezcan ciertas soluciones, ciertos puentes para la educación, para que los jóvenes que inclusive están acá, jóvenes nicaragüenses están acá, puedan continuar sus estudios superiores. Y cierro con esto. No podemos permitir que la luz de la civilización se apague por la oscuridad de la barbarie. La dialéctica de la realidad apunta a un escenario de radicalización muy similar al de regímenes de partido único. Acá se pone a prueba la resiliencia de Centroamérica y la capacidad de respuesta de América y Europa. El despotismo del siglo XXI ofende al género humano. Los dictadores con vocación de monarcas absolutistas empujan a nuestros países a la premodernidad. Si Luis XIV dijo, el Estado soy yo, estas autocracias familiares dicen, el Estado somos nosotros.
Los países democráticos no pueden ni deben normalizar la pesadilla que se vive en Nicaragua, pues es el reflejo distópico de un régimen político prosaico que atenta contra los derechos humanos y el espíritu de civilización de nuestro continente. Muchísimas gracias.